Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de dinámica de suelos del día jueves 17 de diciembre, retomando el tema que comenzamos en la clase anterior, relacionado con teoría unidimensional de propagación de onda de Cortes, aplicado a un caso particular que es cuando el depósito de suelo tiene múltiples capas y cada una de estas capas tiene distintas propiedades dinámicas. Lo que vimos en la clase anterior fue una especie de resumen de cómo poder obtener las principales ecuaciones que rigen esta, digamos, formulación analítica, que es la que ustedes deben implementar en MATLAB como parte de la tarea de esta parte del curso. Y lo que revisamos fue ejemplos de la implementación y lo que se espera que ustedes puedan conseguir a partir de ellas, ¿no? Por un lado, cómo sería el movimiento del perfil de suelos si es que es sometido a una onda de monofrecuencia, ¿cierto? O una frecuencia única. Y por otro lado también la estimación de las funciones de transferencia. O función de amplificación también se conoce. En lo que quedamos en la clase anterior era la estimación de la función de amplificación a partir de esta ecuación que se define aquí como A1, que es la razón entre el movimiento en la superficie del depósito, entendiendo que Z1 define la profundidad de la primera capa más superficial, entonces Z1 igual a 0 correspondería a la superficie del depósito completo, y eso sobre el desplazamiento de la roca basal, que corresponde a la capa N más 1. Entonces la superficie de la capa N más 1, que sería justo la interfaz entre el suelo y la roca, es donde se evalúa ese desplazamiento. Si uno implementa a través de las ecuaciones que están en este apunte los coeficientes E sub I y J sub I, perdón, E sub I y F sub I, donde I es se refiere al número de la capa, entonces a partir de esa implementación puede evaluar este factor de amplificación, que sería 2 veces la constante E de la primera capa, entendiendo que la condición de superficie libre es que E1 es igual a F1. Eso dividido por la suma de las constantes en la capa N más 1. Entonces, cuando uno hace eso, obtiene una función que indica cuánto amplifica el movimiento en la superficie con respecto al input que está en la base. Entonces nosotros eso lo vimos que se podía implementar en MATLAB, y les voy a mostrar el ejemplo, voy a retomar un poquito ese ejemplo para que ustedes vean lo que se espera de una función de amplificación, ¿no? Recuerden ustedes que estábamos analizando un perfil de suelo uniforme de velocidad de onda de corte de 700 metros por segundo y de 80 metros de espesor. Aquí yo lo tengo implementado como 3 capas, pero en el fondo la suma de las 3 capas da el espesor completo. Todo eso apoyado sobre una roca, un estrato inferior, o el semiespacio que yo le llamo, que tiene una velocidad de 1500 metros por segundo. Todos los materiales tienen un amortiguamiento del 1%. Entonces, la función de amplificación para ese depósito en particular debería ser esta que está acá. En esto quedamos en la clase anterior. Recordando que nosotros para poder analizar este ejemplo lo que hicimos fue disminuir el amortiguamiento, ¿cierto? Originalmente teníamos un 5%, acá tenemos un 1%. Entonces lo que obteníamos eran estos peaks de la función de amplificación, donde el primero de ellos, a la frecuencia más baja, corresponde a la frecuencia fundamental de vibración de ese depósito, que nosotros calculamos manualmente que era 2,19 Hz, o en torno a 2,19. Y por otro lado, tenemos el primer armónico que está a una frecuencia alrededor de 6,5 Hz, ¿cierto? 6,6. Entonces, esta es la función de amplificación que define cuánto amplifica una onda de cierta frecuencia en la superficie con respecto a la base.
Volviendo al diagrama que esquematiza este problema, donde tenemos el depósito con n capas, ¿cierto? Yo les explicaba que esta misma configuración muchas veces, para hacerla, entre comillas, más realista, se asume que las n capas están en una parte del depósito y que la roca que está, que es el semiespacio que está en la base, uno la considera que en algún momento aflora, ¿ya? Entonces, esa es la representación realista que está a la izquierda, pero en realidad lo que uno estrictamente está resolviendo es el problema que está originalmente en el archivo, ¿no? Es serie de capa con una roca que, por un lado, está en contacto con el material, la capa n más 1, digamos, el semiespacio n más 1, está en contacto con la capa n, y si uno extiende esa capa hacia la izquierda, va a encontrar el afloramiento, que es donde esa capa no tiene nada sobre él, no tiene suelo. Entonces, la función de amplificación que yo les expliqué anteriormente vendría a ser el movimiento en la superficie, que yo ahí estoy escribiendo con una S, con respecto a la base del depósito, que es la zona donde yo estoy marcando ahí con una B, la interfaz entre la roca y el suelo en la capa n más 1. Esa es una función de amplificación que aquí me parece que la llamo A1, en otras partes también sale como FT1, quizás en la presentación que les voy a mostrar después. Y eso es básicamente el movimiento en la superficie dividido por el movimiento en la base. Esto obviamente como función de la frecuencia, ¿no? Todo esto son análisis espectrales. Existe otra forma de calcular funciones de transferencia que la vamos a denominar una función de amplificación A2 o FT2, que es comparar el movimiento en la superficie del depósito de suelo versus el movimiento de la onda, pero ahora referido al afloramiento rocoso, que en este caso sería el lugar que está señalado con la letra A. Entonces esa función de transferencia sería superficie dividido por afloramiento. Y lo que les quiero mostrar es que existen algunas diferencias entre estas dos funciones de transferencia. No en frecuencia, sino que más bien en amplificación, en nivel de las amplitudes que se observan. ¿Ya? Y también cabe mencionar que muchas veces en la realidad lo que uno tiene para poder estimar una función de amplificación generalmente son sensores que están en la superficie del depósito del suelo y otros sensores que están en afloramiento rocoso. Entonces es mucho más común poder hacer en forma empírica funciones de amplificación o funciones de transferencia del tipo 2, no del tipo 1. Si tuviéramos la suerte de tener un arreglo sísmico donde tenemos un sensor en la superficie y uno en la base, podríamos evaluar esa función, pero en la mayoría de los casos no se tiene ese tipo de información porque es muy costoso instrumentar un sondaje con sensores a distinta profundidad. Por un lado, el costo del sondaje, que siempre es bastante considerable, y después el sistema de los equipos que hay que poner para poder analizar la respuesta de este tipo de suelo, ¿no? O sea, en la práctica yo diría casi imposible contar con información de ese tipo. Ahora, por suerte, el profesor Verdugo, allá a fines del año de la década de los 90, le financiaron un proyecto para poder hacer esto en la ciudad de Llolleo. Y esos datos que yo les pasé para la tarea son datos de este arreglo sísmico que sí tenía la característica de que estaba instrumentado completamente un sondaje con sensor en la superficie, embebido en uno de los estratos de la mitad, ¿ya? Y uno que está en la roca basal. Entonces, por lo menos, usted va a tener una noción de cómo poder analizar datos de ese tipo para poder calcular funciones de transferencia en forma empírica. Lo que estamos haciendo acá nosotros es verlo desde un punto de vista teórico, ¿ya? Y la gracia, obviamente, es comparar, por ejemplo, si ustedes tuvieran las características de un perfil de suelo, comparar lo teórico con lo experimental, o con lo empírico. De la misma manera, si ustedes tuvieran un registro sísmico grabado tanto en la superficie del suelo como en el afloramiento rocoso, podrían hacer esas funciones de transferencia de tipo 2. ¿Ya? Así que lo que les voy a mostrar es cómo compara una función de transferencia con la otra
para este depósito que nosotros estamos analizando, que es uniforme, ¿ya? Si ustedes quieren cambiar alguna propiedad, obviamente lo pueden hacer después que lo implemente. Ahora simplemente le quiero ejemplificar la diferencia entre cada una de las funciones de amplificación, tanto la 1 como la 2. Lo que tenemos acá, entonces, era la función de amplificación 1, que está ahí, digamos, lo indica ahí el eje Y. Dado que tenemos un amortiguamiento tan bajo, las amplitudes en las frecuencias fundamental y en el primer armónico son bastante grandes, bastante considerables. Y lo que les voy a mostrar a continuación es la función de amplificación. Entonces lo que quiero hacer, voy a hacer aquí, es pegar esta en el otro lado y comparar los detalles de cada una de ellas. No sé, veamos si me resulta esto. Yo debería ser capaz de copiar esto y pegarlo acá. Claro, ahí está. Bueno, esta función que está a la izquierda, ustedes ven que tiene una forma muy parecida a la función de amplificación que habíamos visto antes, solo que fíjense que la amplitud es mucho más pequeña que la otra función de amplificación. Parte desde 1 a una frecuencia de 0 y llega a un máximo de 2,1 más o menos, un poquito menos incluso. Aquí. Ahora, si las pegamos una al lado de la otra, como lo que está en la figura derecha, vamos a ver que las amplitudes naturalmente son distintas, sin duda, pero la frecuencia donde ocurre esa amplificación es la misma. ¿Ya? Es decir, este pic fundamental, recuerden ustedes, estaba en torno a 2,2 Hz y este de acá estaba alrededor de 6,6, ¿cierto? Si verificamos esos valores en la curva de la izquierda, vamos a encontrar que efectivamente son las mismas frecuencias. O sea, las frecuencias predominantes de vibración, que es la fundamental y el resto de las armónicas, son exactamente iguales. Lo único que cambia son las amplificaciones. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? disculpe, me quedé atrás un poco. ¿Qué- ¿De dónde sale la curva de la izquierda y la de la derecha? ¿Era lo del tema de compararlo con el afloramiento rocoso y el otro? ¿O Exacto. no? El de la izquierda es la función de amplificación 2 que le llamé, que es superficie versus afloramiento rocoso. Y la de la derecha es la 1, que es superficie con respecto a la base del depósito. ¿Ya? Entonces, lo que habíamos visto primero era la función de amplificación 1, en la cual si nosotros disminuíamos el amortiguamiento del suelo, ¿cierto? Se nos iban unas amplificaciones súper grandes, que tenían ciertas peak en frecuencias características. Y lo que vemos ahora es que si calculamos la función de amplificación 2, que es la superficie con respecto al afloramiento, tenemos la misma frecuencia, solo que las amplitudes son distintas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos a la figura de la izquierda, que es con respecto al afloramiento rocoso, que en el peor de los casos, para esta frecuencia, una onda de esta frecuencia, la amplitud del movimiento en superficie es un poquito más que el doble que lo que se podría medir en un afloramiento. Esta función generalmente, como les decía, es mucho más popular porque, por un lado, es más fácil de medir empíricamente. Es más fácil tener un sensor en el afloramiento, la superficie del suelo y compararlo con un sensor en un afloramiento rocoso. ¿Ya? Y por otro lado, también nos da una idea solamente de la amplificación del depósito de suelo cuando yo tengo información, por ejemplo, de cómo podría atenuar un terremoto en sitios de referencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría usar curvas de atenuación o de predicción de movimiento fuerte para estimar la demanda en roca en un afloramiento. Eso existe ya. Y si conozco la función de transferencia A2, como la que aparece acá, del depósito, o tengo un estimador, yo podría hacer la convolución entre el movimiento en el afloramiento con esta función de amplificación y obtener cuál podría ser la amplificación en la superficie del suelo. Es mucho más práctico, diría yo. La otra función de amplificación, que es
aquella con respecto a la base del depósito es mucho más difícil de utilizar, porque no se tiene el dato en la roca, nunca se tiene el dato en la roca. No hay ecuaciones que permitan estimar cuál será el movimiento ahí en la base. Ya, eso es la diferencia entre ambos. Si ustedes se van al apunte van a encontrar cuál es la expresión analítica que les permite determinar la función de amplificación 2, la A2 que aparece ahí. Que es la razón entre el E1, es decir, el coeficiente E en la capa 1, dividido por el E en la capa N más 1, o más bien en el semiespacio. Recuerden que el semiespacio está caracterizado por la letra o por el índice N más 1. Es bastante fácil de evaluar. Bueno, esto que está acá es, recuerden, es la función de transferencia para un depósito homogéneo de 80 metros de profundidad con una velocidad de onda de corte de 700 metros por segundo. Otra característica de este depósito es que el semiespacio tiene una velocidad de onda de corte de 1500 metros por segundo. Entonces, eso les quiero mostrar ahora. Perdón. Profe, Sí. a mí me queda una duda con respecto a por qué dan valores tan distintos a ambas funciones de transferencia, siendo que la capa de la base, digamos, que es la que mostró en la derecha, es el mismo material que el de la izquierda. Uh-huh. Entonces, pucha, si me diesen, no sé, casi del mismo orden, ahí como que entraría a criterio, pero veo en un gráfico que da 2,2, del orden de 2 y el otro da del orden de 25. Claro, sí. Entonces, ¿con cuál me quedo, digamos? ¿O cuál es la que mejor se aproxima a la realidad, por decirlo de cierta forma? Uh-huh. Todo depende de la referencia, José. Esa es la respuesta. O sea, si tú quieres calcular el movimiento en superficie con respecto a la base, va a tener en torno a la frecuencia fundamental, teóricamente, una amplificación de 25 veces. ¿Ya? Pero si la consideras con respecto al afloramiento rocoso, va a tener 2 veces. ¿Ya? En torno a la misma frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que te sirve a ti ¿qué es lo que sería más útil para ti como ingeniero? Y esto lo voy a ver, voy a volver a este punto después porque quiero hacer un ejemplo adicional. Lo que generalmente te sirve como ingeniero es decir, bueno, si existe un terremoto, por ejemplo, yo sé que desde la ruptura salen ondas sísmicas que se propagan, y esas ondas a medida que tú te alejas de la fuente sísmica se van atenuando naturalmente. Si el medio por el cual se propaga fuera siempre una roca, ¿ya? No tendrías tu efecto de amplificación de sitio, simplemente tendrías el efecto de la atenuación natural producto de esta atenuación geométrica, ¿cierto? Que a medida que tú te alejas de la fuente, esa misma energía ahora tú la estás disipando en un mayor volumen, ¿cierto? Parte desde si quieres verlo así, una fuente puntual, mucha energía concentrada en un volumen muy pequeño, pero a medida que los frentes de onda se propagan, la energía va disminuyendo, ¿sí? Entonces, idealmente, si tú estuvieras inmerso en la Tierra, digamos, o la corteza terrestre fuera solamente roca, tú verías que existe un patrón de atenuación muy, muy uniforme, ¿ya? Y no habrían patrones de amplificación locales porque no hay suelos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si yo estoy parado a cierta distancia de la fuente sísmica, yo conociendo ese patrón de atenuación, podría estimar cuál es la demanda sísmica en ese sitio. Cuando yo hablo de demanda sísmica me refiero a, por ejemplo, un espectro de aceleraciones, donde el espectro de aceleraciones me dice, para cada frecuencia o periodo, yo voy a tener tal nivel de aceleración espectral, por ejemplo. Ese podría ser un estimador de la amenaza. O podría ser también un registro sísmico completo, conociendo todas las características de la fuente y conociendo las características del medio, yo podría saber exactamente qué registro sísmico podría tener en ese lugar donde yo quiero establecer la amenaza sísmica o la demanda sísmica. ¿Ya? Entonces, eso podría lucir eventualmente como un espectro de los registros sísmicos que hemos visto en la clase o que ustedes han visto en otras partes. ¿Se entiende?
Esa sería una forma de estimar la amenaza ahí, si es que no hubiese ningún tipo de amplificación local. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la naturaleza es mucho más compleja y la corteza terrestre no está compuesta solamente de roca plana, donde uno ve en los terremotos solamente atenuación geométrica, ¿ya? Sino que también hay heterogeneidades dentro de la roca, hay efectos topográficos, ¿cierto? Geometría, digamos, que no son uniformes, y además tenemos depósitos de suelo, que es donde principalmente se encuentran emplazadas las ciudades. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo modifican esos depósitos de suelo esta amenaza que uno calculó originalmente en un afloramiento rocoso, ¿ya? Sin efectos de amplificación alguno? Entonces la respuesta es, si yo estoy parado en un afloramiento, perdón, en un depósito de suelo, donde conozco las características de vibración, porque ya sea, conozco las capas que tiene, conozco las propiedades que tiene, o conozco de alguna manera una estimación de su función de amplificación, ¿cierto? Yo podría combinar esa, digamos, curva o esa función de amplificación con la demanda en roca, en el afloramiento, que está libre de cualquier tipo de otra amplificación, combinar los dos y obtener cuál sería la demanda para el sitio sobre el depósito de suelo. ¿Ya? Entonces, si tú me preguntas cuál me sirve más, yo te digo, naturalmente te serviría más como ingeniero la respuesta en el afloramiento, conocer la respuesta en el afloramiento y convolucionarla con el factor de amplificación correcto. En este caso sería superficie con respecto al afloramiento. Entonces, si tú conoces la demanda en el afloramiento rocoso, porque de alguna manera puedes estimarlo con lo que yo te mencionaba, curvas de atenuación o ecuaciones de predicción de movimiento fuerte, tú combinando esos dos aspectos podrías tener la demanda en el depósito de suelo, que sería ya sea un espectro de aceleraciones o un registro sísmico, incluso. Un registro característico de ese sitio, pero con suelo, ¿ya? Pasando por un depósito de suelo. Entonces, en términos prácticos, ¿cuál es la que me serviría más? Es la función de amplificación 2. ¿Ya? ¿Por qué existe una función de amplificación 1? ¿Ya? Y eso es lo que quiero explicar a continuación. Les voy a adelantar un poquito la respuesta. La función de amplificación 1 no depende de la referencia prácticamente. Es una función de transferencia que depende solamente de las capas de suelo. Y eso es lo que les quiero mostrar a continuación. No depende, por ejemplo, de las características de la roca. La función de amplificación 2, por ejemplo, que es superficie con respecto a roca, naturalmente uno intuye que si la roca tiene, por ejemplo, una característica similar al suelo, podría haber una amplificación muy leve. Sin embargo, si fuera un contraste muy fuerte entre la velocidad del suelo con la velocidad de la roca, podría haber mucha amplificación. Esos son conceptos que uno intuitivamente puede esperar de una función teórica, ¿ya? En cambio, la función de amplificación 1 no depende de ese contraste. Es siempre la misma. Entonces también, si bien caracteriza súper bien al depósito porque es un invariante, no depende de otras características que no sean el suelo propiamente tal, desde un punto de vista práctico nos sirve menos. Desde un punto de vista práctico también nos sirve menos porque es súper raro también tener sensores en la interfaz entre el suelo y la roca que nos permitan utilizarla. No se da mucho, sino que más bien para efectos de entendimiento del fenómeno. Pero si nosotros quisiéramos usarlo para diseñar, naturalmente la que más nos sirve es la función de amplificación 2, que es la que está aquí en la imagen a la izquierda, que tiene las amplificaciones más pequeñas. La de la derecha es solamente el efecto de la amplificación por las capas de suelo, indistintamente de la base que se considere. ¿Ya? Quizás no te queda clara ahora la respuesta, pero te voy a mostrar ahora, aquí en MATLAB, qué pasa cuando uno cambia las propiedades de la roca basal, del semiespacio. Estas dos curvas que están aquí fueron calculadas con una roca basal que tiene 1500 metros por segundo. El suelo tiene 700 y la roca tiene 1500. Entonces ahí hay un factor de 2 más o menos.
Entonces, a ver, no sé si puedo graficar esto encima, pero voy a borrar esta curva de acá. Y retomamos los gráficos originales, que era la función de amplificación 1 a la derecha y la 2 a la izquierda. El depósito de suelo en cuestión tiene la primera capa de 720 metros, segunda de 710 metros y la tercera 50 metros, 700 metros por segundo y una roca de 1500. ¿Qué pasa ahora si yo a la roca le doy la misma velocidad de onda de corte que el suelo? Eso querría decir que no habría contraste de impedancia entre la roca y el suelo. O sea, hay un paso ahí de la onda que no se da cuenta que hay una interfaz, básicamente. Entonces veamos qué pasa con la función de amplificación. Esperemos que se pueda graficar en el mismo gráfico. Ups, ¿qué pasó? Ya. La función de amplificación 2, ahora fíjense que grafica aquí abajo, es casi una constante. Mientras que acá, a la derecha, se graficó la misma función. Lo que pasa es que está una montada arriba de la otra, por eso que parece que fuera una sola, pero en realidad es que graficó nuevamente la función de transferencia en el mismo gráfico y la puso encima de la otra. ¿Cuál es la conclusión de esto? Si yo le cambio las propiedades de la roca, en este caso se las dejé igual que la del suelo, la función de transferencia 1 no cambia. Le da lo mismo la propiedad de la roca. Es una invariante del depósito del suelo, de las capas de suelo. Sin embargo, la función de amplificación 2 sí cambia. Y lo que nos está diciendo esta función de amplificación, que parece una línea horizontal acá, es que independiente de la frecuencia, el suelo con respecto a la roca no está amplificando. Es más, está deamplificando. Son factores menores que 1. ¿Ya? ¿Por qué son factores menores que 1? Porque hay amortiguamiento de por medio. ¿Ya? El suelo, recuerden, y la roca tiene un 1% de amortiguamiento. Si yo le saco el amortiguamiento, sería exactamente la unidad, sería 1. Entonces, eso es bastante coincidente con lo que uno espera. Es decir, si no tengo contraste de impedancia entre el suelo y la roca, ambos tienen la misma velocidad de onda de corte, entonces una onda de corte ascendente, al encontrarse con un suelo o con la roca, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Entonces van a llegar y van a amplificar lo mismo en ambos lados, ¿no? Tanto en suelo como en roca. Por lo tanto, si uno hace la razón entre el movimiento en el suelo con respecto al movimiento de la roca, eso debiera ser en torno a 1, no debiera haber amplificación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tuviera, por ejemplo, bueno, no es muy, digamos, realista esto, pero si el suelo tuviera la misma velocidad de onda de corte que la roca, entonces, claro, no habría amplificación de sitio. Lo que pasa en la mayoría de los casos es que la roca es mucho más competente que el suelo y tiene velocidades más altas. Por lo tanto, ahí sí hay amplificación en todas las frecuencias que vimos acá. ¿Ya? No sé si se entiende más claro, José, lo que acabo de explicar. Sí, profe. Ya. De todas maneras, estos temas probablemente la gente que siga trabajando en estos temas, digamos, lo van a ir madurando, y pueden ver estos videos de nuevo, me pueden preguntar sin duda. Eso con respecto a las funciones de amplificación, que son dos. Una con respecto a la base invariante y una con respecto al afloramiento rocoso, que depende de la velocidad de la roca. Ya, quería también mostrarle un breve ejemplo. Voy a volver a la velocidad de la roca de 1500 metros por segundo, para que exista un poquito de contraste. Aunque queda lo mismo en realidad. Y quería mostrarles qué pasa cuando la capa superficial se hace más blanda que el resto. A ver, vamos a ver. Vamos a dejar, aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a dejar que la capa más superficial tenga 15 metros y la segunda capa también tenga 15 metros.
¿Por qué hice este cambio? Porque quiero mostrarles que si uno considera los 30 primeros metros, que definen el beso S30, yo voy a hacer aquí una combinación de velocidades y para cada una de estas capas, de tal manera que se mantenga el beso S30, pero van a ver ustedes que el comportamiento es distinto. Eso es lo que espero, no lo voy a probar. Entonces aquí tenemos la primera capa de 700, la segunda capa de 700. Por lo tanto, el beso S30 sería 700 metros por segundo. Ahora, si este es 30 y este es 30, para que nos quede perdón, si es 15 y 15, son 30 más 50, 80. O sea, sigue siendo el mismo periodo predominante que en el otro caso. Lo que voy a hacer ahora es reducir un poco la velocidad de la capa superficial. De 700 lo voy a bajar a 200. Entonces, 200, 700, 700. Y lo que voy a hacer después, al revés, dejar la capa superficial de 700 y la segunda capa, bajarla a 200. En ambos ejemplos, la velocidad de onda de corte de los primeros 30 metros va a ser la misma, solo invertido del orden de las capas. Ustedes van a ver ahí qué pasa con el movimiento de este depósito de suelo. Entonces vamos a partir primero con la primera capa más superficial de 200, son 15 metros de 200, la segunda capa 700 metros por segundo, 15 metros, y de ahí para abajo también 700, no hay cambio. Así que cargamos los materiales y vemos cómo se mueve esta cosa. Ya, entonces ahí ustedes ven el movimiento, ven que esto se mueve como un barquillo, ¿no? Como una especie de barquillo de lado, donde la amplificación se acentúa un poco más en la capa superficial, ¿cierto? Entonces, si yo hiciera la razón entre la superficie, que siempre es 1, recuerden, por construcción, digamos, y lo que se mide en la base, que es 0.07, eso es 1 dividido en 0.07, 14 veces. Entonces el movimiento en superficie es 14 veces el movimiento de la base. ¿Qué pasa ahora si invierto el orden de las capas? Aquí teníamos 200 arriba, 700 abajo, ahora cambiamos. Pongamos 700 arriba y 200 abajo. Cargamos esta cosa y vamos a mandar el monito a ver cómo vibra esto. ¿Ya? Fíjense qué es lo que pasa. El desplazamiento se concentra en la capa intermedia, que es más blanda. ¿Ya? Y si uno calculara, por ejemplo, el factor de amplificación ahora, donde el valor máximo es en superficie y el valor 1, fíjense que en profundidad, en la base, el valor máximo es 2, es 0,5. Entonces, si uno hace la razón entre la superficie y la base, es 2. O sea, la superficie aumenta o amplifica 2 veces el movimiento en la base. A diferencia del otro caso, que amplificaba 14 veces. ¿Ya? ¿Cuál es la moraleja de esto? Si fuera por beso S30, ambos depósitos clasificarían igual, lo cual nos diría o estaría insinuando que probablemente el comportamiento sísmico de estos perfiles de suelo son parecidos. El tema es que dependiendo del orden que yo le doy a las capas, manteniendo un beso S30 exactamente igual para los dos casos, los comportamientos son súper distintos. En un caso donde la capa menos veloz o más lenta, la que tiene la velocidad de onda de corte más baja, si está en la superficie, los factores de amplificación se disparan, ¿ya? Y en el segundo caso, donde la capa está entre medio, de alguna manera esa capa actúa como una especie de amortiguador del movimiento. Y los factores de amplificación se reducen considerablemente. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los defectos, por ejemplo, del beso S30, que uno lo puede ver en estos modelos unidimensionales bastante simples, digamos. ¿Profe? ¿Sí? Pero si se tiene el beso de S30 y se tiene como una información fidedigna del orden de los estratos, ¿ahí podría ser un buen predictor? Ya, ¿qué pasa con la capa profunda? Mira, lo que voy a hacer ahora es cambiar la velocidad. Fíjate que esto tiene 3 capas, ¿no? Tiene una capa de 15, otra capa de 15, después una capa de 50. La capa de 50, que está más abajo, la dejamos en 700. ¿Qué pasa ahora si yo le doy un valor de
qué sé yo, es para que funcione más bonito esto, pongámosle 900 metros por segundo. Un poquito más grande. Vamos a ver qué pasa con el sistema, cómo se mueve ahora. Bastante parecido, ¿cierto? En el sentido que si el movimiento en la superficie es 1, en la base es parecido a 0,5, de hecho un poquito menos que 0,5. ¿Qué pasa ahora si el valor de la tercera capa, en vez de ser más grande, es más chico? Pongámosle 400. No tengo idea qué va a dar acá. Si es 400, estamos usando siempre el mismo periodo de movimiento. El movimiento es distinto de partida. El factor de amplificación también cambia. Cambia y aquí es menor la amplificación, de hecho, porque el movimiento en la base es un poquito, la amplitud un poquito más de 0,5. Estos efectos que yo lo estoy mostrando en forma gráfica se pueden ver mucho más claros en la función de transferencia. Entonces, así como cambia el movimiento, también cambia la función de transferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el movimiento en la superficie no solo depende de los 30 primeros metros, depende de lo que hay abajo. Yo aquí solamente modifiqué la velocidad de la capa inferior, pero también podría cambiar el espesor. Podría mantener los mismos 30 metros, igual, así, con la misma configuración de capa. A lo mejor una más blanda, otra más rígida, y para abajo puedo tener cualquier cosa. Puedo tener una capa, qué sé yo, muy profunda de velocidad baja, puedo tener una capa muy pequeña de alta velocidad, y ambos modelos, todos esos modelos tienen funciones de transferencia distintas. Entonces, por más que yo sepa lo que está en los primeros 30 metros, muchas veces la respuesta sísmica no depende de solamente esa capita, de esa capa bastante superficial, sino que depende del depósito completo, de todo lo que hay abajo de los 30 metros. Entonces, si tú me preguntas, ¿sería mejor un estimador de la respuesta sísmica si yo conozco las capas que están en esos 30 metros más superficiales? Naturalmente sí, uno podría mejorar un poquito la predicción, pero de todas maneras estaría desconociendo todo lo que hay para abajo. ¿Ya? Y eso también influye en la respuesta. No sé, pues cambiemos en vez de 400, pongámosle aquí, no sé, 10 metros. ¿Cómo se mueve el sistema con 10 metros? Ya, se mueve súper distinto. Como les comento aquí, en términos de amplificación para ese periodo no hay mucho cambio, pero sí en la función de amplificación. Veamos cómo es la función de amplificación en este caso y comparémosla con la otra. Esta es la función de amplificación 1, o al revés, esta es la función, sí, esta es la amplificación 1 y esta es la 2. Volvamos a la original que teníamos la tercera capa de 700 con un espesor de 50. A ver si nos cambia la función de amplificación. Ya, por ejemplo, aquí no hay tanto cambio en la función en el periodo predominante, ¿cierto? Los dos modelos tienen valores bastante parecidos, pero fíjense que aquí aparece un peak súper marcado que no estaba en la otra función, entre 3 y 4 Hz. ¿Ya? Eso quiere decir que si un sismo se encuentra con un depósito y con otro, probablemente va a amplificar en torno a 1,5 Hz. Puede que amplifique lo mismo, pero aquí hay una gran diferencia. Es 4 Hz. Entonces, por más que yo pueda conocer muy bien los primeros 30 metros, el hecho de desconocer lo que está para abajo, eso me puede generar cambios importantes. ¿Ya? Este ejemplo quizás no fue el mejor para correr, digamos, el periodo, pero es fundamental.
pero sí aparecen otros armónicos que pueden tener amplificaciones considerables que pueden afectar algún tipo de estructura sensible a esa frecuencia. ¿Se entiende, Juan Pablo? Sí, profe, sí, quedó súper claro. Qué bueno. ¿Qué más de acá? Bueno, eso sería con respecto a esta presentación. Ahora me voy a pasar a terminar la presentación que tenía con respecto a modelo unidimensional. Y vamos a comenzar con el tema de razones espectrales H sobre B en los minutos. Esta presentación también se la dejé disponible en un curso para que lo revisen, es un complemento al apunte que ya revisamos. Y lo que muestra básicamente es lo mismo que el apunte en forma más resumida, ¿no? Donde aparece el depósito que estamos analizando con las capas, el afloramiento por un lado, estos coeficientes E y F para cada una de las capas y para el semiespacio. Además se muestra la ecuación de equilibrio, el modelo tensión-deformación y la solución de la ecuación de onda para cada una de las capas. Además aparece el resumen de los factores E y F, que son los que se tienen que implementar para poder encontrar las funciones de amplificación y la solución de la ecuación en cada una de las capas. Aparece aquí, por ejemplo, en esta lámina, cuál es la impedancia que yo les mencionaba, que en el fondo nos dice qué tanto amplifica el paso de una onda desde una capa a la siguiente. Esa amplificación va a estar dada por esta impedancia que de alguna manera nos da una idea de la razón entre las velocidades de cada una de las capas. Mientras más cambio entre la velocidad de una y otra capa, hay más impedancia y por lo tanto hay más amplificación. Y aparecen las funciones de amplificación que yo les mencionaba, o las funciones de transferencia. La A1, que es la razón entre el movimiento en la superficie partido por el movimiento en la base del depósito, y la función de amplificación o de transferencia A2, que es la razón entre la superficie del depósito, pero con respecto a un afloramiento rocoso. ¿Ya? Si bien la nomenclatura es la misma, los denominadores son los mismos, dice exactamente lo mismo. En el caso de cuando se tiene una roca que está embebida o que tiene una capa de suelo por sobre él, los coeficientes E y F son distintos. Aquí la característica de esto es que E n más 1 es distinto de Fn más 1. En esa ecuación. En la segunda ecuación, A2, también uno está interesado en el movimiento de la roca en superficie, en Zn más 1 igual a 0, pero debe imponer la condición de superficie libre, porque está en un afloramiento. Está acá, donde estoy haciendo la A yo ahora. Y esa condición de afloramiento es que el coeficiente E es igual al coeficiente F, que es lo que aparece aquí escrito en chiquitito a la izquierda. Entonces, al hacer eso, n más 1 igual fn más 1, si uno se va a la ecuación de arriba, entonces esos dos términos son iguales, van a quedar que es 2e1 partido por 2n más 1. Por lo tanto, simplificando los dos, queda que la función de amplificación 2 es el coeficiente e de la primera capa dividido por el coeficiente e del semiespacio o la roca. ¿Ya? Se puede demostrar también que la función de transferencia para el caso de una capa uniforme, que es el caso más simple, se puede expresar como 1 partido por el coseno de omega h partido por B sub s, o la velocidad de onda de corte compleja, ¿no? Que es B sub s por raíz de 1 más i por 2d. Lo que aparece ahí graficado a la izquierda es un ejemplo de implementar esta ecuación en el depósito de suelo que está en la lámina, que es un depósito de 200 metros por segundo de velocidad de onda de corte, de espesor 50 metros, y que tiene una roca con una velocidad de 1200 metros por segundo. Se puede demostrar, y esto ya se lo había comentado en la clase anterior, que la frecuencia fundamental de un depósito uniforme de este tipo se puede calcular simplemente con la expresión B sub s partido por 4h.
Entonces, si uno divide la velocidad de onda de corte en 4 veces el espesor, eso le da 1 Hz, que es precisamente donde la función de transferencia que ustedes ven a la izquierda tiene su máximo a más baja frecuencia, la frecuencia más baja donde se produce la máxima amplificación. También se puede demostrar que el primer y segundo armónico se pueden calcular como 3 veces la frecuencia fundamental y 5 veces la frecuencia fundamental respectivamente. Como la frecuencia fundamental es 1, entonces el primero y segundo armónico serían 3 y 5 Hz. Y es lo que ustedes ven ahí en la lámina en el ejemplito de la izquierda. Cada una de esas curvas que está tanto en rojo como en azul son para amortiguamientos distintos. La que está en rojo es un amortiguamiento más pequeño de 3% y la otra del 5%. Entonces, a medida que uno aumenta el amortiguamiento de la capa de suelo, las amplificaciones disminuyen. Ya. Entonces, esa expresión que está ahí, A1DF, es la simplificación de alguna manera de evaluar esta solución para una sola capa. Aquí aparece que la 1 es 2E1 partido por EN más 1 más FN más 1. Cuando uno simplifica todo eso, le queda la expresión que está acá, que es mucho más fácil de implementar, digamos, o recordar incluso, súper simple. Ya. Si nos vamos ahora a la función de amplificación 2, que es la superficie con respecto al afloramiento rocoso, uno también puede desarrollar analíticamente la función de transferencia. Es un poquito más compleja. Fíjense cómo es la forma. Es 1 dividido por la suma de 2 términos. Un término que es exactamente igual a la de la función anterior, coseno de omega h partido por b sub s complejo, pero tiene además un término a la derecha, que es i más delta j, que recuerden ustedes era la impedancia, por el seno de omega h partido por b sub s complejo. Entonces tenemos un término adicional. Comparen la ecuación. Aquí es 1 dividido por el coseno del argumento. Aquí es 1 partido por el coseno del argumento más i delta por seno del argumento. Cuando uno grafica esa función, obtiene lo que está graficado en el plot ahí de la izquierda, en la parte inferior. Entonces, esa también es la misma función de amplificación, pero ahora referida al afloramiento rocoso, ¿no? Fíjense que las amplitudes son más bajas que en el caso anterior. Y también dependen del amortiguamiento. La frecuencia fundamental en este caso también se puede estimar utilizando la misma aproximación. Esta es una aproximación. La frecuencia depende levemente del amortiguamiento, pero uno la puede aproximar bastante bien con esta ecuación para los niveles de amortiguamiento pequeño que se usan generalmente, lo que el suelo tiene. Y los armónicos, la misma cosa. Entonces, simplemente para mostrarle que existen funciones o expresiones más cerradas para el caso de una capa, que son más simples de implementar incluso y jugar ahí un poquito para ver la función de amplificación. Por último, esta presentación muestra esto mismo que yo le estaba mostrando antes, referente a qué pasa cuando uno mantiene el mismo beso S30 de 2 perfiles, pero las capas las invierte. Entonces el perfil A tiene 10 metros superficiales de un material con 150 metros por segundo, la segunda capa 20 metros de 550 metros por segundo, sobre una capa de 50 metros de 700 metros por segundo. La diferencia con el perfil B es que el perfil B tiene las capas superiores invertidas. La capa más rígida está en la superficie y la más blanda está entre medio, como un sándwich. Entonces comparen ustedes, el gráfico de la izquierda superior es el A1, o sea, es superficie con respecto a base. La roja, la curva roja corresponde a la función de amplificación del perfil A. Y la azul corresponde a la del perfil B. Entonces ahí se corre mucho el periodo o la frecuencia fundamental de vibración. En un caso es del orden de 1,3, en el otro es casi un poquito más que 2. Y si nos vamos a la función de amplificación 2, las frecuencias son las mismas, solo que el patrón de amplificación cambia levemente. Si consideramos el factor de amplificación 2, donde más se produce amplificación, en el perfil A, que es el que está en rojo, es cerca a 4 Hz, ¿no? Y en el otro, perfil B, es en torno a 1,3 Hz. Entonces hay grandes diferencias de dónde se produce la amplificación máxima para cada uno de los casos.
a pesar de que ellos tienen el mismo BSUS-30. ¿No? Y eso que aquí solamente he movido las capas superficiales. No he intentado ver qué pasa si cambio las capas más profundas. Puedo seguir manteniendo el mismo BSUS-30, tener una parte profunda totalmente distinta y las funciones de amplificación cambian, pero radicalmente. Entonces, esa es una de las limitaciones que uno puede encontrar del BSUS-30 basado en estos modelos simples de propagación unidimensional. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es el método de las razones espectrales H sobre B. Me voy a tomar aquí unos minutitos más, quizás, para poder introducir el tema y indicarles de qué se trata, para qué sirve esta metodología. Esta presentación que estoy compartiendo con ustedes, la subí hace un rato a un curso, así que si quieren verla en más detalle la pueden descargar. Se titula Razones espectrales H sobre B. Y la gracia de este método es que permite determinar de forma empírica o tener de forma empírica un estimador de la función de amplificación. ¿Ya? De esa función de amplificación hay dos parámetros principales que nos van a interesar. ¿Ya? Y aquí vuelvo a presentar el ejemplo de una capa de 200 metros por segundo con una roca de 1200, con la expresión que nosotros analíticamente encontramos para la función de amplificación 1, ¿cierto? Que es 1 partido por el coseno de un argumento. Donde si uno evalúa la función, trata de encontrar dónde se produce el máximo, encuentra la frecuencia fundamental, que en este caso es 1 Hz. Entonces, una característica súper importante de esta función de transferencia o de amplificación es esa frecuencia fundamental, ¿ya? Donde se produce la máxima amplificación sísmica del sitio. Y el otro factor muy importante es saber cuánto amplifica en esa frecuencia. Aquí sabemos que es 1 Hz. Cuánto amplifica va a depender del amortiguamiento, ¿ya? Y además va a depender de la función de amplificación que yo considere. Aquí estamos viendo la función de amplificación 1. Que en el caso de que si el suelo tuviera un amortiguamiento uniforme del 5%, amplificaría alrededor de 12 veces en la frecuencia fundamental. Pero si el amortiguamiento fuera más pequeño, como por ejemplo 3%, la amplificación sería en torno a 21, en la misma frecuencia fundamental. Entonces yo, para poder conocer más o menos esa frecuencia fundamental, lo que podría hacer, por ejemplo, sería tener una buena estimación de la velocidad de onda de corte, ¿ya? Que en este caso es un suelo uniforme. Supongamos que yo soy el encargado de prospectar este sitio y no conozco nada. De alguna manera yo tengo que ser capaz de determinar el perfil de velocidades y la profundidad de ese estrato para poder hacer una estimación de la función de amplificación. Entonces supongamos que yo descubro que esto es 200 metros por segundo y además descubro que es 50 metros. Ese es el espesor del estrato de suelo, que es uniforme. Entonces con esta información yo podría tener una estimación de la frecuencia donde se produce la máxima amplificación. Si yo quisiera conocer cuánto amplifica en esa frecuencia, debiera conocer el amortiguamiento del suelo, lo cual es súper difícil de estimar. Pero en general uno sabe que debería estar en un rango. Puede estar ahí, qué sé yo, 2, 5% a lo sumo, dependiendo del material. El amortiguamiento tampoco es una constante, depende de la frecuencia del movimiento, entonces lo hace un poco más complejo todo. Depende del nivel de desangulación también, del nivel de deformación angular. Mientras más deformación angular, recuerden ustedes las curvas de atenuación, mientras más deformación angular es sometido el suelo, más amortiguamiento. Entonces también es un parámetro que fluctúa. Entonces, para poder estimar cuánto podría amplificar, uno debe ser capaz de estimar un valor constante, al menos, para hacerse la vida simple. Entonces, si uno tuviera la suerte de tener un método que le permita caracterizar completamente el perfil de suelo, con todas las capas, para poder obtener todas las velocidades, y además poder conocer el espesor de cada una de esas capas y el espesor completo hasta la roca, uno podría a lo mejor usar una teoría de tipo unidimensional para ver dónde, en qué frecuencia podría existir esa máxima amplificación, la frecuencia fundamental. Esa es la gran pregunta.
Y después con un poco de suerte uno podría estimar a lo mejor la amplificación. ¿Qué amplificación me sirve? Ya vimos que la amplificación de la función de transferencia 1 no nos sirve mucho, porque en realidad es relativa a la base. Lo que más bien nos sirve es con respecto al afloramiento rocoso. Y sabemos también que esa amplificación depende no solo de las características del suelo, sino que también de las características de la roca. Entonces, se hace más complicado. Porque ahora además debo conocer las características de la roca. Entonces, ¿qué técnicas tengo yo para poder estimar esta función de transferencia? Les mencioné una, que era conocer el perfil, hacer esto equivalente a un modelo unidimensional y calcular analíticamente una frecuencia. Podría ser un buen estimador. Entonces, este en particular amplifica fundamentalmente a 1 Hz, un ciclo por segundo. Nunca, o es muy difícil, tener métodos que nos permitan caracterizar detalladamente un depósito de suelo. O sea, es súper difícil obtener las velocidades de las capas, los espesores de las capas, la profundidad completa. Es muy complejo. Casi nunca se tiene esa información. Entonces, existen alternativas para poder estimar la función de transferencia, ¿ya? O la función de amplificación. Una de ellas es a través de registros de sismos. Registros de sismos, ya sea, que tienen que ser, aquí hay un truco que es tratar de tener registrado el mismo sismo en ya sea la superficie de la base o la superficie de un afloramiento rocoso. Tiene que ser el mismo sismo registrado en 2 partes, donde la referencia puede ser la base del depósito o puede ser el afloramiento. Siempre tener el registro en la base es súper complicado, porque para ello tendría que tener un sensor instalado ahí, tendría que haber hecho un sondaje, tendría que haber instalado la instrumentación, los sensores, y esperar a que ocurra un sismo, lo cual es súper raro que ocurra. Todo eso, que tenga la plata para hacerlo y además que tenga la suerte de registrar un sismo. Si lo pudiera hacer, si pudiera tener esa configuración, tengo la suerte que hay un sismo, yo podría tomar esos registros, tanto el de la superficie como la base, llevarlos al dominio de la frecuencia a través de una transformada de Fourier, suavizar esa transformada de Fourier y hacer la razón entre ambos espectros. ¿Ya? La razón entre el espectro suavizado de la superficie partido por el espectro suavizado de la base. Y de esa manera podrías tener un estimador de esa función de amplificación A1, por ejemplo. ¿Ya? Si uno tuviera la suerte de tener ese tipo de datos, no siempre todos los sismos tienen energía en todas las frecuencias. Por lo tanto, no siempre voy a poder ser capaz de determinar la función de amplificación completa. A lo mejor con suerte podría identificar la frecuencia fundamental. Pero también podría pasar que no, que se oculte un poco dado que el input no tiene la suficiente energía en esa frecuencia. Entonces, este proceso muchas veces, si yo tuviera la suerte de tener el sensor en la superficie y en la base, se debe repetir para muchos registros sísmicos. Y finalmente estimar la función de amplificación como el promedio de todas las razones para todos los sismos. Esto que les acabo de comentar es lo que ustedes tienen que hacer en la tarea, ¿cierto? Ustedes tienen registros en superficie y en la base de un arreglo en la ciudad de Yoyeo, un depósito que tiene 60 metros de espesor y tienen registros sísmicos de varios eventos. Son alrededor de 11 o 14, me acuerdo. Entonces, si ustedes pudieran repetir este proceso para todos esos registros y calcular un promedio, ustedes tendrían un estimador bastante razonable de la función de amplificación. ¿Qué función de amplificación? La de tipo 1, superficie base. Este mismo proceso lo podrían repetir ustedes si tuvieran un sismo registrado tanto en la superficie como en un afloramiento rocoso. ¿Ya? O sea, en vez de tener ahí el sensor abajo, lo pueden tener en superficie, pero en roca. Asegurándose que esa roca naturalmente no tenga efectos de amplificación local, porque puede también tener efectos de amplificación topográficos, por ejemplo. O podría ser una roca meteorizada que no es absolutamente libre de amplificación por el paso de las ondas a través de distintos materiales. El proceso es exactamente análogo en ese caso. Ustedes tendrían que hacer la razón de los espectros suavizados de la superficie con respecto al
espectro suavizado en la roca, afloramiento. Y de esa forma, sacando el promedio de muchos registros, obtener un estimador de la función de amplificación, 2 en este caso. Ya, resulta que en el año 1989, un investigador japonés de nombre Yutaka Nakamura empezó a jugar un poco con estas ecuaciones de amplificación. La función de amplificación 1 es el espectro en la superficie horizontal, el espectro horizontal en la superficie, que es lo que está aquí indicado en rojo, de un registro sísmico, recuerden eso, dividido por el espectro de la horizontal en la base. Entonces, si uno hace esa razón espectral, obtiene la función de amplificación. Bueno, él dice que, según su interpretación, uno podría capturar el efecto de las ondas superficiales que existe, las vibraciones que uno es capaz de medir en la superficie de un depósito de suelo, haciendo la razón entre el espectro de la componente vertical en superficie partido por el espectro del movimiento en la componente vertical en la base, que sería equivalente a ser US sobre V. Esto es espectralmente, por eso usar una S al principio. Él dice, este sería el efecto de las ondas superficiales. ¿Por qué le interesa el efecto de las ondas superficiales? Porque él dice, mira, en realidad esto yo podría calcular la función de transferencia de un depósito de suelo si tengo registros sísmicos que tienen un fuerte contenido de ondas S, que es el tipo de onda que se hace o el tipo de onda, digamos, que genera la amplificación más importante en un depósito de suelo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo registros sísmicos y tengo vibraciones ambientales? Lo que dice Nakamura es que las vibraciones ambientales tienen muchas ondas de tipo superficial, en particular de tipo Rayleigh. Entonces, para poder eliminar el efecto de las ondas Rayleigh, él tiene que calcular este factor S sub SW, que es el efecto de la onda superficial, que él propone, digamos, que se puede estimar de esta forma. ¿Ya? Entonces, después va un paso más allá y dice, mira, si yo fuera capaz de corregir la función de transferencia que obtengo mediante vibraciones ambientales por este efecto de las ondas superficiales, yo podría obtener un buen estimador de la función de transferencia de la onda S. Entonces, matemáticamente lo que hace él, que es lo que está descrito en la segunda línea, es dividir ST, que en este caso sería la función de amplificación de tipo 1, con dato empírico, pero de vibraciones ambientales, lo divido por este efecto de la onda superficial y me va a quedar esos términos que aparecen ahí a la derecha. Me queda espectro de la horizontal en superficie dividido por espectro de la vertical en superficie. Un término. Segundo término, espectro de la componente vertical en la base partido por el espectro de la componente horizontal. Vertical en la base, bien digo, partido por el espectro de la componente horizontal en la base. En el fondo, ese segundo término es contenido espectral de la vertical en la base partido por contenido espectral de horizontal en la base. Y lo que dice Nakamura es que esa razón en la base es más o menos igual a 1. Porque en la base no existe, o existe muy poca amplificación relativa entre la horizontal y la vertical. Entonces, casi para todo el rango de frecuencia, él dice, esto es aproximadamente 1. Y de esa manera puede simplificar ese término. ¿Qué es lo que resulta de esto? Es que el estimador de la función de transferencia, y hay un error en el subíndice, porque arriba dice STW y abajo dice STT, son lo mismo, se puede entonces estimar como el espectro del movimiento en la horizontal partido por el espectro del movimiento vertical en superficie, solamente en superficie, además considerando, no es necesario considerar sismos, sino que dado que él hizo esta corrección por efecto de ondas superficiales, se pueden utilizar simplemente vibraciones ambientales. ¿Ya? Entonces, resumen, la función de amplificación 1, que nosotros entendimos que se podía estimar empíricamente si uno tenía registros sísmicos en la superficie y en la base, ahora se puede estimar simplemente haciendo la razón del espectro de la horizontal en superficie partido por el espectro de la componente vertical del movimiento de vibraciones ambientales en la superficie. Todo en superficie. Y además con vibraciones ambientales, no necesito sismo. ¿Ya? Entonces, esta fue la... Sí, Juan Pablo.
parece. O Nicolás, sí. Yo tengo una consulta, profe, disculpe. Sí, cuenta. No me quedó claro si al final, con este método, que al final estoy utilizando datos solamente de la superficie, obtengo la función de transferencia que me relaciona la superficie con la profundidad, o obtengo la de la superficie con el afloramiento. Se supone que es un estimador de la función de transferencia entre la superficie y la base. Porque en el fondo lo que hace es eliminar el efecto de las ondas superficiales, supuestamente, de la función de transferencia 1, que es superficie horizontal superficie partido por horizontal en base. ¿Ya? O sea, sería un estimador de la función de transferencia de tipo 1. Gracias, Ya, profe. de nuevo. Entonces, esta interpretación del año 89 fue bastante revolucionaria, diría yo, que a pesar de que desde un punto de vista teórico es bastante discutible, lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo cuando uno hace estas razones espectrales, efectivamente tiene estimadores bastante buenos de las funciones de transferencia. Esos estimadores de las funciones de transferencia se refieren principalmente a la frecuencia fundamental de vibración, no tanto así a la amplificación. ¿Ya? Aquí se trata de estimar la función de amplificación 1, que a veces da amplificaciones brutales. Digamos. Ustedes ya vieron los ejemplos que mostré. Generalmente esa función de amplificación da amplificaciones en el periodo fundamental o la frecuencia fundamental que son mucho más grandes que aquellas que se obtienen cuando uno compara la superficie del depósito con el afloramiento. Entonces, lo que se ha visto empíricamente, y eso lo vamos a desarrollar en la próxima clase, es que este método, que digamos, aquí les mostré la interpretación de Nakamura, hay un montón de otras interpretaciones que también se las voy a comentar, pero lo importante es que cuando uno la implementa y puede estimar, puede calcular, digamos, razones espectrales H sobre E, entrega estimadores bastante buenos de la función de amplificación. ¿Ya? Parte de la tarea también es analizar si eso es o no efectivo para el caso de este arreglo en Yoyev, donde además de tener los registros sísmicos en la superficie y en la base, tenemos datos de vibración ambiental, y esos fueron los que se les entregaron para que ustedes lo analicen utilizando esta metodología. Antes de terminar, ya me pasó un poquito en el tiempo, les pido disculpas, pero estas clases en general son... todo este contenido se pasa en 1 hora y media, digamos, y yo un esfuerzo para pasarlo un poco en menos tiempo. José ya subió estos tutoriales para que ustedes puedan usar los software que se necesitan para hacer la tarea, ¿ya? Así que revísenlo, véanlo, no lo dejen para última hora, coordínense con su grupo y vayan avanzando, digamos. Estamos viendo rápidamente toda esta materia, puede ser difícil de digerir, pero si van teniendo dudas en el camino, podemos quizás hacer alguna sesión adicional para poder explicarles más detalle. No sé si tienen más comentarios antes de terminar. Yo creo que vamos a dejar la clase hasta acá y ya el próximo martes retomamos con este tema, mostrándole ya aplicaciones, digamos. ¿Qué resulta de la comparación de funciones de transferencia? ¿Qué nos dicen las razones espectrales de H sobre E en distintos tipos de suelo? Y ver cómo eso se puede utilizar para clasificar sitios. ¿Ya? Así que bueno, si no tienen más comentarios o dudas, dejamos hasta acá. Profe, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Yo me quería quedar conversando un rato después respecto de la clase, si es que puede, si es que no. Sí, claro. Sí. Unos minutos. Vale. Así que bueno, si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta acá. Me despido, que pasen un buen fin de semana, nos vemos el próximo martes. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, Chao, profe. profe.